Sí, muchas gracias, señor presidente. El Polo votó negativamente, como se sabe, la ley estatutaria de salud. Y la votamos negativamente porque en medio de una cierta hojarasca, esa ley estatutaria era una ley en beneficio de los negociantes de las EPS. Ese era su aspecto medular, que eso se mantuviera incólume. Pero además era una ley que golpeaba la tutela en materia grave, golpeaba los derechos ciudadanos en materia grave y golpeaba la autonomía del acto médico en materia grave. Entonces el Polo la votó en contra por esa razón. La Corte Constitucional en su sentencia sobre esa Corte le hizo cambios de importancia a la ley. Eso no cambia la naturaleza de la ley, pero le golpeó varias de las cosas que el ministro Gaviria se empeñó a introducir en esa ley, como las que acabo de mencionar y no las repito para no hacerme largo. Y dejó redactado el texto definitivo de la ley de una forma que irritó bastante al ministro Gaviria y al gobierno nacional. Tanto los irritó que el ministro Gaviria fue capaz de decir, yo no recuerdo antecedentes de este tipo, fue capaz de decir que es que uno puede inferir que los magistrados no entendieron lo que allí estaba plasmado, o sea, los magistrados de la Corte Constitucional, de acuerdo con el ministro, no saben leer. Agregó, comillas, la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta. No, es el gobierno el que quiere que las EPS coman langosta. Y agregó además que la Corte Constitucional había utilizado argumentos espurios. ¿Por qué tanta irritación del doctor Gaviria? Porque, bueno, le habían cambiado cosas medulares de su modelo neoliberal, que como se lo hemos oído muchísimas veces, aquí el problema no es que las EPS sean unos negociantes, sino unos servidores públicos, sino que las tutelas y los derechos ciudadanos han creado un problema que solo se puede resolver lesionándolos. Bueno, eso fue lo que sucedió. Voy a hacer un resumen grande. Como era de esperarse, la Corte Constitucional envía al gobierno, al presidente Santos, para su sanción, el articulado detallado, quiero señalar. No es que diga estos artículos son inconstitucionales y hay que cambiarlos, sino que los cambia, los redacta y los deja perfectamente redactados. Eso llega al gobierno nacional. El gobierno nacional ha debido sancionarlos, estamos hablando del mes de noviembre, pero el gobierno nacional revisa y encuentra que hay unos errores que uno podía asociar a numéricos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, o sea, unos errores en cierto sentido de digitación, y había podido sancionarla y mandarla a la Corte Constitucional y decirle, por favor, corríjame estos errores, porque las leyes que permiten rectificar esos errores se pueden aplicar en cualquier momento. Luego el gobierno le dio largas en ese momento a la sanción de la ley. La Corte Constitucional, con toda paciencia, toma la ley y el 3 de diciembre expide el auto que hace esas rectificaciones, digamos, de digitación o numéricos. Y vuelve y produce la ley redactada por completo. Y ojo con esto, senadores, no se la manda al Congreso para que la rectifique o la rehaga o la reordene, sino que simplemente dice, queda finiquitado nuestro trámite, que sigue el trámite, y lo que sigue en el trámite es la Corte es el gobierno nacional sancionando o no la ley que tenía que sancionarse. El gobierno nacional, en vez de sancionar, y tuvo plazo hasta el 23 de diciembre, no sancionó la ley. En el momento en que el presidente de la República no sanciona la ley, se abre el derecho a que el presidente del Congreso sea el que sancione la ley. Eso es lo que dice el ordenamiento jurídico colombiano, eso está perfectamente establecido. Pero entonces el gobierno se inventa la teoría de que hay que traer la ley nuevamente al Congreso para que, de acuerdo con un decreto al que me voy a referir ahorita, se rehaga esa norma o se integre esa norma, cosa que no tenía nada que rehacerle ni integrarle, porque ese papel lo había jugado la Corte Constitucional. Termine, senador. ¿Me permiten explicar? O si no, yo termino ya, pero no hablo más. Aquí no puede ser que el señor ministro hable el tiempo que quiso y los senadores no podemos, tenemos que hablar con... Siga, senador, estoy dando la palabra, bueno, siga. Perdón. Entonces, el gobierno nacional o los amigos del gobierno, incluso aquí en el Congreso, citan al ministro para el 24 de marzo.
O sea, ¿cuántos meses iban pasando sin que la ley estatutaria entrara en aplicación? Y mientras tanto el ministerio producía decretos que pueden no estar redactados bajo, digamos, las normas de la ley estatutaria. Y de pronto en los últimos días, entonces el presidente de la República cambia su decreto de sesiones extraordinarias e introduce esta sesión de hoy para tratar este tema. ¿Quién ha dicho que casos como este se tratan en sesiones extraordinarias? Por supuesto que no corresponde con el hecho. Ahora, miremos el detalle del asunto. ¿Por qué nos tienen aquí congregados? Porque hay un decreto que es el 2067 que dice que cuando la Corte encuentra inexequibles normas, hay un procedimiento que permite traer esa ley a que el Congreso de la República la rehaga o la integre nuevamente, oficio que no había que hacer porque lo había hecho la Corte. Pero es perfectamente preciso ese decreto, el 2067, en señalar que siempre y cuando, repito, siempre y cuando no haya terminado la legislatura correspondiente. O sea, aquí podríamos estar convocados para estos efectos siempre y cuando no hubiera terminado la legislatura correspondiente, y la legislatura correspondiente, la que tiene que ver con la ley estatutaria, pues por supuesto todos sabemos que terminó hace mucho tiempo. Pero además también dice ese mismo decreto que ese asunto de rehacerlo es cuando así lo indique la Corte Constitucional a la Cámara respectiva, y la Corte Constitucional no ordenó este trámite que hoy estamos haciendo aquí. Y siempre y cuando, por supuesto, sea para rehacer disposiciones que no hay cómo rehacer. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Hoy dice entonces el gobierno que listo, que saquen de aquí la ley o el proyecto de ley para que lo sancione el presidente de la República. Pero ojo, miren lo que está pasando, colegas del Senado. Este acto, tramitando esta ley, constituye ya una ilegalidad. Cualquier cosa que decidamos al respecto constituye otra ilegalidad. Y si la coge el presidente de la República, el doctor Santos, y la sanciona, constituye otra ilegalidad. O sea que la ley queda lista para que cualquier abogado la demande, le haga una demanda de nulidad. Y esa demanda de nulidad podría perderse. Y yo creo que el gobierno se alegraría de que esa demanda de nulidad, pues, o la ganaran, dicho de otra manera, quien la demandara. Entonces yo lo que invito a los senadores es a que no nos prestemos a este juego que abre una tronera descomunal. Que al gobierno no le gusta la ley estatutaria está sabido hasta la saciedad. Pero doctor Gaviria, presidente Santos, si la quieren cambiar, cámbiela por encima de la mesa, traigan otra. Se supone que tienen los votos suficientes y no armen este tipo de enredos que se están armando. El ministro Gaviria entonces insiste que es que aquí lo que hay es unos debates de unos oportunistas contra el científico que nos representa a los colombianos en el Ministerio de Salud. No, aquí lo que hay son puntos de vista distintos, incluidos los suyos, del Partido Liberal, muy respetables en la medida en que son de un partido tan respetable como cualquiera otro, pero aquí no se puede montar el sofisma que cuando habla el doctor Gaviria, habla la ciencia pura, habla el decano de economía, y cuando hablamos los demás somos una especie de pelafustanes que tenemos intereses que no corresponden. Porque si se trata de mirar de intereses que no corresponden, es hora, doctor Gaviria, de recordar que yo lo recusé a usted para tramitar esa ley, que usted no ha debido tramitar esa ley porque usted cuando llegó a ese ministerio era miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia, y eso es SURA, eso es Sindicato Antioqueño. Y su señora esposa era vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, que es una organización de aseguradoras, y este es un negocio de compañías de seguros. No, aquí lo que estamos es discutiendo cosas, y me molesta, y aprovecho y lo digo, que el gobierno nos meta una reforma de salud profunda en el Plan Nacional de Desarrollo. Así no se hacen las cosas. ¿Cómo así que nos van a meter en el Plan Nacional de Desarrollo, ponerle copago a los fallos de las tutelas que determinan los servicios no POS? ¿Cómo así que nos van a crear una figura en que una cooperativa se puede terminar convirtiendo en una sociedad anónima, figura que está creada precisamente para Saludcop, entidad que hoy tiene intervenida al gobierno nacional y que está saqueando los recursos públicos y que no ha restituido lo que debe restituir en sumas enormes de acuerdo con las órdenes de los jueces? Entonces, finalmente, señor presidente, yo llamo a los colegas del Congreso a que no nos prestemos a este juego, a que dejemos las cosas como está y le pidamos al presidente del Senado, al doctor Name, que él sancione la ley. Entre otras cosas debe sancionarla por otra razón, porque terminó el presidente del Congreso
metido en una confrontación con todo el movimiento de la salud, la Mesa por la Salud, que le está pidiendo que sancione. No le saquemos, digamos, las castañas del fuego del Congreso a la Casa de Nariño por todas sus metidas de pata en este sentido, y cumplamos los congresistas y el Congreso, el presidente, con el deber de sancionar esa norma de forma tal que no le produzcamos más desgastes, doctor Name, al Congreso de la República.